Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta nuestra segunda transmisión del programa 51 años de historia. Continuamos con este programa como parte de los eventos que conmemoran nuestro 51 aniversario. Agradecida con las personas que nos estuvieron acompañando la semana pasada, el 30 de abril, en todos nuestros festejos deportivos, culturales, en nuestro desayuno. Muchísimas gracias. Continuamos con estos festejos, con la compañía de nuestros expresidentes, recordando estas memorias de estos 51 años de vivencias. El día de hoy me acompaña el ingeniero Juan Villegas Arce como invitado. Gracias, Lili. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Lili. Muy amable. Gracias. Él Buenas tardes. preside el colegio del año 98 al 2000. Nos va a platicar algo de estas vivencias que tuvo al momento en que a él le toca encabezar el colegio. Nos acompaña en la conducción también el ingeniero Juan Carlos García Martínez. Bienvenido, ingeniero. Sí, gracias. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes y recibiendo la visita aquí del ingeniero Juan Villegas. Gracias, ingeniero. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Pues comenzamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ingeniero Juan Villegas, un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, con mucho gusto. Claro que sí. Nos llevamos muchas experiencias que tal vez desconocemos las nuevas generaciones. En la transmisión pasada justamente nos comentaba el ingeniero Juan Francisco Contreras Mijangos que es un deleite poder conocer estas vivencias porque ha cambiado el transitar del colegio. Hemos tenido, pues ahora sí que mucha diversidad. Desconocíamos que de inicio era una necesidad ser funcionario para poder presidir el colegio, cosa que contrapone a la realidad actual. Ingeniero, pues iniciamos, ¿nos pudiera platicar un poquito de su institución educativa de procedencia? Sí, con mucho gusto. Gracias, Lili, sobre todo por la invitación a esta bonita charla aquí a tu comité directivo, al ingeniero Juan Carlos. Gracias. Es una muy bonita iniciativa de parte de ustedes tener estas charlas de café para poder platicar de la historia de nuestro gremio. Yo soy ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Durango en 1985. Así es. Del Instituto Tecnológico de Durango. De nuestro glorioso. Un glorioso Instituto Tecnológico. Así es, pues mandamos un saludo a todas esas personas del Instituto Tecnológico. Estamos próximos a firmar convenio con ellos. Esperemos que se sigan sumando estas nuevas generaciones con nosotros, ingeniero. Yo creo que claro, vale la pena. Claro que sí, claro que sí. Ingeniero, ¿nos pudiera platicar un poquito de algunos otros estudios, además de la ingeniería, que haya realizado? Sí, claro, con mucho gusto participé. Me dio mucho gusto estudiar la maestría en Desarrollo Urbano y Planeación en la Universidad Autónoma de Durango, la conocida Lobos. Ahí estuvimos un grupo importante, era un esquema muy agradable que puso Lobos. Siempre ha estado impulsando la educación y siempre tienen nuevas modalidades y nuevos esquemas de poder participar, porque ya cuando uno termina lo que es la licenciatura es bien difícil poder retomar las clases normales como si fuera un estudiante. ¿Por qué? Pues por el trabajo, la familia, todos tus compromisos, se va complicando. Pero el haber estudiado en este esquema fue muy bonito porque era una vez cada 3 semanas. Una vez cada 3 semanas durante 2 años estudiamos esta maestría y la verdad fue muy dinámico. Había alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, había compañeros que venían de Zacatecas y la mayoría de aquí de Durango. Y ahí estuvimos y con mucho gusto, máster en planeación y desarrollo urbano. Ahora sí que yo creo que es uno de esos estudios que vienen a complementar excelentemente bien la carrera. Para todo el buen manejo dependemos de esa planeación. Así es. No sé si usted coincida con el hecho de que ser estudiante después de haber realizado una carrera, volver a sentirnos en esa sinergia con los compañeros,
Yo lo pudiera decir que al menos en mi experiencia fui mejor estudiante cuando ya era egresada que en mis tiempos de estudiante, a pesar de todas pues las labores que tenemos que hacer, yo creo que lo hacemos con mayor entusiasmo. Sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, y de antemano nunca podemos dejar de lado la inquietud natural de ser estudiantes. Nuestra generación fue una generación muy revolucionaria y recuerdo con mucho agrado todas las vivencias que tuvimos ahí en el tecnológico en aquellos años de estudiantes. Y ya cuando salimos a lo que es la carrera profesional, con mucho gusto empecé a participar en el colegio desde, ¿qué sería? Desde el año desde con el ingeniero, antes del ingeniero Cardosa más o menos. Y fue un gusto estar participando con ellos. Va uno aprendiendo en cada periodo situaciones y la verdad va aprendiendo uno las necesidades que los gremios necesitan. Y nos hace conocer también el por qué estamos en los colegios, por qué es importante estar en los colegios. Los colegios es la segunda casa después de cursar una licenciatura. Y así lo dice la Constitución de nuestro país. Es una responsabilidad profesional estar en los colegios para poder seguir incrementando o acrecentando tu formación profesional, ¿sí? A través de lo que es la tan llamada educación continua, a través de cursos, a través de diplomados, hasta llegar a lo que es la certificación profesional, que hoy en día en nuestro país está siendo cada vez más cotidiano el poder realizar o desarrollar una certificación en diferentes especialidades. Completamente de acuerdo. Ingeniero Juan Carlos, adelante. Adelante. A ver, ingeniero, algo que nos pudieras platicar acerca de tu experiencia laboral antes de pasar a la siguiente pregunta. No, pues laboral, después de salir del tecnológico como estudiante, me registré en 1987 como contratista en actividades empresariales. Y a partir de ahí, de esa fecha, he transitado por diferentes dependencias, en diferentes contratos de obra pública, en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad pública, en lo que es educativo, que fue el CAPSE desde que iniciamos en aquellos años, construcción de escuelas, edificación de los diferentes niveles educativos, así como en líneas de agua potable, drenaje. En fin, como ingenieros civiles, creo salimos capacitados para desarrollarnos en cualquier campo que la vida nos pueda permitir participar. Muy bien. Otra pregunta, ¿de dónde surge la inquietud para ser presidente? Ya sea que llevabas tú esa inquietud o fue alguien que te impulsó, te ayudó, te propuso a que fueras presidente del colegio. Claro, muy buena pregunta. Porque siempre se dice, oye, ¿y a ti quién te dijo que fueras presidente? ¿Verdad, Lili? No, muy buena pregunta, porque cuando entramos a una organización, decimos, o a veces llegamos a los colegios sin saber qué es el colegio, la mayoría. Y llegamos y decimos, a veces llegamos por obligación o por necesidad, más bien por necesidad, no por obligación, por necesidad. ¿Por qué? Porque te salió una oportunidad de firmar un plano y no sabes qué hacer. Entonces dices, caray, pues para firmar el plano te pasan tu relación del 1 y tienes que cumplir estos requisitos y uno de esos dice ser miembro del Colegio de Ingenieros Civiles o de Arquitectos. Ay, caray. Bueno, pues entonces ahí es cuando ya entras al colegio por un motivo. Así es. Y ya pues te da la oportunidad de conocer y ya llegas y ves que hay muchos compañeros que estuvieron en la misma carrera en el tecnológico y así, diferentes situaciones que nos vamos encontrando en el camino, pero ya cuando conoces la organización, cuando conoces los colegios, su estructura, te va dando mucho gusto el estar participando. Entonces ahí pues te va dando, como quien dice, el cosquilleo o te nace la inquietud de decir, bueno, pues yo qué requisitos necesito para ser presidente. Y ya cuando vi también los requisitos para ser presidente, yo en ese momento no tenía la titulación.
Y dije, caray, pues tengo que titularme. Así Y es. ya, bueno, tuve que hacer la titulación, ya cubrí todos los requisitos y pues ya el tiempo fue el que me dijo en qué momento tenía que ser. Así ¿Algunos de tus compañeros de planilla en aquel entonces que nos pudieras mencionar? Sí, cómo no, mira, pues aquí están mis compañeros. Este es, no sé si la cámara pueda enfocarlo. Este es el 13º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles, donde está el ingeniero Ernesto García Rosales como vicepresidente, el ingeniero Salvador Cañedo Ángel como secretario, el ingeniero Gustavo Juárez Patlán y el ingeniero Armando Arturo Reyes como tesorero y Juárez Patlán segundo secretario, el ingeniero Diodo Ramírez Esparza como subsecretario y el ingeniero Dolores Andrade Carrera también subsecretario, y el ingeniero Humberto Nevares como subtesorero. Y mucha palomilla que nos integramos en ese tiempo, Sí. por la intención de fortalecer el colegio. Y en ese tiempo había mucha dinámica, mucho periodismo en cuanto a la homologación profesional de las carreras, porque se acaba de firmar lo que era el TLC en primera instancia en aquellos años. Entonces la homologación internacional acaparaba muchos temas en los foros nacionales e internacionales, y en el de nosotros no fue la excepción. En el tema de la ingeniería civil fue una de las carreras que empezó a participar en la homologación internacional de salarios, Estados Unidos y Canadá, pero obviamente todo eso cambió a través del tiempo. Pero muchos compañeros nos integramos. En aquel tiempo la planilla eran amplias, y después sí, pues ay caray, éramos bastantes, éramos como 35 participantes entre vocales y el consejo directivo, y aparte las direcciones profesionales que también ya estaban, las direcciones profesionales sobre educación continua, sobre desarrollo urbano, sobre los evaluadores, sobre lo que es el tema de agua y alcantarillado, la comisión, la dirección profesional de estructuras y la relación con los municipios. Entonces sí éramos un equipo importante, bastante amplio, y en ese tiempo pues empezamos a desarrollar nuestras líneas de acción para poder cubrir las necesidades que nos habíamos planteado y sobre todo los objetivos. Yo creo que un saludo fraternal a todos estos ingenieros que estuvieron en estos periodos muy activos, Sí, dando mucho es. buen trabajo. Un saludo sobre todo al ingeniero Diodoro Ramírez. Esperemos que se nos puedan integrar nuevamente. Yo creo que aún hay mucho que dar por el colegio. Claro. Sería pues un honor que los tengamos nuevamente con nosotros. Ingeniero, entre estas líneas de acción, ¿cuáles fueron las principales acciones que realizaron ustedes? ¿Cuáles fueron esas metas que lograron cumplir? Sí, una de las necesidades más importantes que teníamos en aquel tiempo, y yo creo que son líneas de acción que no fenecen, sino que siempre es la actividad cotidiana que un colegio de profesionistas debe tener. En este caso, pues es una de las líneas de acción es la unidad y el fortalecimiento gremial del colegio. Eso es indudablemente una línea de acción en común denominador. Lo que son las relaciones profesionales con los 3 niveles de gobierno a través de la firma de convenios. Nosotros en aquel tiempo firmamos convenio con el gobierno del estado, con el convenio con el gobierno municipal, con el Tecnológico de Durango, así como ustedes lo van a celebrar nuevamente. Y eso quiere decir que el colegio sigue vivo y sigue con sus objetivos principales vigentes, y eso es muy importante. Y una de las líneas de acción de una necesidad imperiosa en aquel tiempo era la construcción de nuestro edificio C, porque pues de todos es sabido que andábamos de renta en renta, entonces pues ya no queríamos, porque ya éramos más gente y queríamos que
que nuestro colegio tuviera una dignificación más importante y de tener nuestra propia casa. Porque así el trabajo que estamos desarrollando en aquel tiempo, que empezamos a interactuar más con los colegios, como tú lo sabes, con nuestros colegios hermanos de las diferentes partes de la República, pues llegábamos y veíamos, no, pues ni decir del Colegio de México, ¿eh? Claro. Tiene unas superinstalaciones muy adecuadas desde hace muchos años, desde 1970. Pero íbamos al Colegio del Estado de México, al Colegio de Mérida, al Colegio de Chihuahua, en fin, a todos, y todos ya tenían sus edificios. Entonces dijimos, pues Durango tiene que tener su casa sede. Y ese fue un objetivo súper principal. ¿Cómo fue este proceso? Platíquenos un poquito. Fue un proceso bien fuerte. El lograr el edificio. Teníamos un proyecto que se había autorizado en el periodo anterior con el ingeniero Adrián Pérez de León, que era un proyecto muy precioso, muy bonito, pero siempre para todo proyecto tiene que estar el punto toral, que es la economía, el desarrollo financiero. Entonces, cuando tienes un proyecto muy ambicioso y muy fuerte, pues obviamente no se va a poder alcanzar. Entonces nos tardamos 6 meses para tuvimos que volver a convocar, hacer el concurso arquitectónico de este edificio, y lo hicimos a través de la asamblea. La asamblea autoriza el concurso de un nuevo proyecto, y en el que estamos es el que ganó. Lo coordinaba el ingeniero en aquel tiempo, el ingeniero Arturo Reyes. Arturo Reyes es el que coordinó ese proyecto. Pero ya en la ejecución, pues obviamente tuvimos que hacer varias y muchas actividades y diferentes estrategias. Una relación importante con el gobierno del Estado, con el gobierno municipal, con la iniciativa privada. Recuerdo que el ingeniero Juan José Burciaga nos donó el concreto de la cimentación y de toda la obra negra, por ejemplo. Nosotros, entre todo el grupo, pusimos la cimbra, entre varios compañeros, la cimbra para toda la obra, y así el gobierno municipal en algunas ocasiones nos pudieron donar mano de obra, el gobierno del Estado en algunas ocasiones nos donaron ciertas toneladas de acero, y así hicimos. En el siguiente periodo el ingeniero Chava Cañedo hizo unos bonos, y este edificio estuvo trabajándose durante 6 años. En 3 periodos logramos tener el edificio. Mucho trabajo, yo creo que es una muestra de ese trabajo en equipo. Sí, claro. De esas ganas de salir adelante. Así es. Me gustaría que nos saliéramos un poquito a lo mejor del contexto. Yo sé que hay muchas experiencias bonitas aquí, muchas experiencias, sí, claro, románticas y vivencias. ¿Alguna que recuerde usted, ingeniero? No, pues de tantas que hubo. La más fuerte que tuvimos aquí fue, este edificio se inauguró en el 30 aniversario. Aquí fue la sede del Congreso Nacional de Ingeniería Civil, donde estuvo en pleno la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, y aquí estuvimos sin techo todavía, únicamente el firme, pero logramos albergar a toda la República, y todos los colegios estuvieron aquí con nosotros. Fue un congreso muy importante, muy bonito, muy vistoso, a pesar de que estábamos en obra negra. Esas experiencias que se lleva de por vida. Sí, yo creo que es un orgullo. Ingeniero, yo veo adelante, que siempre has estado tú con la inquietud tanto de ser presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, al grado tal que no terminaste ahí, sino que diste otro brinquito más arriba. Platícanos acerca de esa... Sí, cómo no. De esa ocasión en la cual
diste ese brinco, no nada más como presidente del colegio, sino esa otra parte Sí, cómo no, tocayo. fundamental. Sí, gracias. Es parte de la actividad que desarrollamos como consejo directivo. Parte de las líneas de acción, de los objetivos que teníamos trazados. mm, par- Participar más de lleno en lo que era la vida gremial de la federación. Y esto conllevaba también mucha actividad, porque la federación normalmente tiene 4 reuniones nacionales en diferentes partes de la República, con una actividad gremial intermedia que vienen siendo 5 actividades al año, y eso obviamente pues era destinar recursos, destinar tiempo, todo, y los colegios nunca tienen esa capacidad para hacerlo. Teníamos que hacerlo de nuestros trabajos, pero con mucho gusto lo hicimos. Esa dinámica precisamente nos permitió conquistar la amistad de toda la federación, de todos los compañeros presidentes de los colegios. De la mayoría hicimos, igual que aquí, se van haciendo equipos, se va trabajando en diferentes temas. En ese tiempo, el tema que les decía hace rato de lo que era la homologación, eso permitió que tuviéramos relaciones de trabajo y en congresos por esos temas, rumbo a la certificación profesional, donde el tema de la certificación en aquel año era bastante complicada, porque tenías que pasar por el organismo que era el CASEI, y luego después tenías que tener un ente público para poder ser certificador, y total, el tema estaba un poco complicado. Pero el primer colegio que lo logra es el Colegio de Ingenieros Civiles de México, y a través de ahí muchos colegios empezaron a hacer un trabajo más fuerte, pero Durango seguía en medio de estos temas, y eso nos permitió cosechar muchas amistades. Cuando yo termino mi gestión en el 2000, se vino el cambio de la federación, y ahí tuvimos la oportunidad de llegar a la Secretaría General. Ahí incursionamos en el siguiente comité directivo de la federación como secretarios durante los siguientes 2 años, y ya posteriormente, en el siguiente periodo, pudimos tener la presidencia nacional de la federación. Y así fue. Ingeniero, yo Sí. creo que es algo muy importante este punto. Somos un colegio federado. Sí, me gustaría que pudiéramos abordar un poquito más en cuál ha sido su experiencia en la federación. Sí, claro. Usted ha tenido la oportunidad de representar pues varios de los cargos, nos platica de la subsecretaría. ¿Cómo ha sido este trabajo en la federación? ¿Cómo se ha llevado de la mano la federación con el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Durango? Si nos pudiera platicar Sí, cómo un no. poquito más. Sí, como no, en aquellos años era el ingeniero Guajardo Briones de Nuevo Laredo, era el presidente en turno de la federación, y con mucho gusto trabajamos con él de la mano, y el Colegio Durango siempre fue uno de los colegios muy activos a nivel nacional. Ahí en ese tiempo, después de llegar a la secretaría y ya cuando levantamos la mano para la presidencia, ahí hubo un conflicto un poco fuerte, porque al final de cuentas el ingeniero Guajardo traía otro candidato, pero traía un candidato que no cumplía el estatuto. Entonces ahí, en ese tiempo, el ingeniero Fernando Favela Lozoya era el presidente del Consejo Electoral, y él es el que comandaba el hacer cumplir el estatuto de la federación, y se tenían que cumplir las reglas tal y como se establecía. Entonces se instala el Consejo Electoral en el tiempo de la renovación, y en ese tiempo, después de evaluar las cartas de solicitud de candidatos a presidentes de la federación, los dejamos en turno del Consejo Electoral, y se nos avisa en un tiempo prudente, en el lapso de 2 semanas. Nos hacen el llamado, nos acercamos a Palacio de Minería,
y nos dan el aviso que nosotros sí cumplíamos el requisito. Y en ese momento quedábamos como candidatos únicos porque el compañero de enfrente no cumplió. No cumplió porque no tenía los 5 años de su colegio para participar. En ese momento se hace un problema un poco agudo, porque ellos no aceptan esa resolución del Consejo Electoral y brinca el año, se hace la elección en la ciudad de Monterrey en noviembre de 2005, noviembre de 2004, y en ese tiempo nosotros, el Consejo Electoral nos elige, más bien la Asamblea General nos elige, y brincando el año, el otro grupo del ingeniero Guajardo secuestra la oficina de Palacio de Minería. Entonces ahí ya entramos en un conflicto un poco fuerte, donde no quisimos nosotros arreglar las cosas así de tal manera de que la organización siguió caminando y tomamos la decisión en Mexicali, en la primera reunión nacional, de formar y crear la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. La primera federación es la federación, la FECIC, la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana. Entonces, cuando cambiamos a la FEMSIC, el 70% de los colegios agrupados a la FECIC se sumaron al esfuerzo de la FEMSIC, junto con todo el Consejo Electoral, con todo el Consejo Consultivo, con todo el Consejo Consultivo, excepto los últimos 2 presidentes de FECIC. Entonces ahí la fortaleza de la FEMSIC nace desde un inicio. Desde un inicio nace, y ahí nos dedicamos a consolidar lo que es su razón social, su acta constitutiva, todos los registros que la Dirección General de Profesiones solicita, y ya en pleno en la siguiente reunión nacional se da a conocer la nueva federación, y a partir de 2005 estamos trabajando como FEMSIC, y por eso un servidor es el primer presidente de FEMSIC, aunados a los compañeros expresidentes de FECIC que se sumaron al consejo consultivo como miembros que quedó asentado en el acta constitutiva. Así es, pues aquí yo creo que vale la pena hacer la pauta para enviar un cordial saludo al ingeniero Juan Francisco Ciseñas Prendes, que está por tomar posesión como vicepresidente, sí, de la FEMSIC este próximo 14 de mayo. Así es, en la ciudad de Guadalajara. Un sí, gusto va a ser acompañarlo. Bien. Ingeniero, pues yo creo que enviamos saludos cordiales también a las personas que nos sintonizan. Comenta el ingeniero Daniel Eduardo Villegas Flores, un gran líder con gran visión. Gracias. Saludos de parte del ingeniero Martín Arroyo. Gracias. Juan Arturo Villegas Flores, excelente reconocimiento al trabajo del 13º Consejo Directivo. Gracias. Saludos a todos ellos. Gracias a todos, gracias. Ingeniero, siempre que hay algún tipo de contienda, por muy amigos que seamos, conocidos, no deja de haber siempre esa fricción. Sí. Y no fue la excepción, ¿verdad? Así es. Que fue el resultado de la división de la FECIC. Así es. Y hubo una necesidad de formar otra federación. Sí, esa necesidad fue muy analizada por todos los colegios socios de la federación, porque el momento de la ruptura, sí hay que decirlo, ¿cómo les diré? Fue una situación no grata donde se estaba atentando contra la estructura principal de la federación, el no aceptar las reglas del juego establecidas en un estatuto, como lo marca el estatuto. Entonces, el grupo que no aceptó esta situación, se separó de esta situación, y nosotros tuvimos que emprender un objetivo principal de estar al mismo nivel, como vulgarmente se dice, en el mismo ring.
en el mismo Así es. ring y vamos a darle de aquí para adelante. Entonces ahorita el tiempo que llevamos en la FEMSIC creo que nos ha dado la razón porque es una federación muy fortalecida con la representatividad de todo el país en esta organización nacional y todos los colegios que la formamos somos colegios de alto nivel y que siempre buscamos día a día el beneficio constante de los socios. Ese es uno de los objetivos principales, el beneficio común de los socios de los colegios. Muy bien. Así es. Inge, pues yo creo que mucho trabajo satisfactorio, sin embargo, yo pienso que siempre que se trabaja hay un pendiente. ¿Cuál considera usted que es ese pendiente que lo que le hubiera gustado llegar a concretar y no se pudo consolidar en su momento? Sí, cómo no. En ese tiempo otra de las líneas de acción era la educación continua y precisamente el hacer este edificio era uno de los motivos porque nosotros observábamos en los demás colegios de la República que ya tenían establecidos sus cursos, tenían establecidos sus diplomados y precisamente así le llamamos nosotros, educación continua, rumbo a la certificación. Obviamente ese es un punto que no es sencillo consolidar, pero el haber logrado el punto principal que es nuestro edificio sede, ya con esto podíamos poder abocarnos a estructurar un mecanismo que dé resultados para todos los socios y no socios también, ¿sí? Socios y no socios, que dé resultados en el tema de la educación continua rumbo a la certificación profesional. Entonces, nosotros somos un pilar importante para todo ello y ese es un punto que se nos quedó, no que no lo hiciéramos. Realizamos varios cursos, realizamos varios diplomados en aquel tiempo, pero no eran suficientes como para poder, lo que nosotros quisimos o nos propusimos en aquel tiempo es que la educación continua de los colegios sea, como lo dice su nombre, continua. No nada más que vayamos a un curso cada año y ya seamos directores responsables de obra. Creo que eso no nos da el carácter de ser directores responsables de obra, el asistir a un curso o que te hagan un mega examen, no, sino que la educación continua es constante en las diferentes ramas y especialidades y yo creo que es la labor que tenemos que hacer como colegios y qué buena pregunta porque es parte fundamental del trabajo que cada consejo directivo tiene que realizar. Así es. Yo creo que Durango es uno de los estados que tiene pues el mayor número de certificados, sin embargo yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Si pudiéramos abundar un poquito más en el por qué certificarse. Sí, cómo no. La certificación profesional, si bien es cierto, no es sencilla porque a veces el trabajo, lo que decíamos, ya no podemos volver a ser estudiantes igual que antes. Entonces el trabajo es un punto toral, tu economía, en fin, todo, tu movilidad, todo. Dices, me voy a certificar, pero tengo que dejar de hacer esto, aquello, lo otro, y no puedo. Yo creo que en ese tema tan complejo porque muchos no tomamos la decisión de hacerlo. Por eso a veces son pocos compañeros los que entran al sistema de poderlo realizar y también que no lo tenemos a la mano tan fácil. Tiene un costo y tiene también que aplicarse tiempo y costo. Entonces eso tenemos que ver la manera de cómo poder dar las mejores condiciones para los socios para poder lograr que la certificación profesional se logre en una cotidianeidad. Así es. Es lo que tenemos que lograr, ¿no? El esfuerzo tiene que seguirse haciendo y la certificación profesional va de la mano con la educación continua. Si logramos tener un esquema de educación continua adecuado, yo les aseguro que aquí van a estar los socios en un curso
o en otro, dependiendo de la especialidad que cada quien quiera llevar, ¿verdad? Por supuesto. O de ROs, en fin, yo creo que sí se puede lograr. Así es. Ingeniero, ¿qué consejo nos da usted al actual consejo directivo, el cual pues me honro en presidir? Precisamente estamos en esa sinergia, en ese tenor de la actualización. Somos fieles creyentes de que tenemos que capacitarnos día a día. Un ingeniero civil tiene que ser eficiente, tiene que estar capacitado y tiene que ser productivo para la sociedad. Claro. ¿Qué consejo nos daría? ¿Cómo nos diría usted que pudiéramos llegar a llevar esta capacitación exitosa? Yo siento que, en primer lugar, sí felicitarlos a ti, Lili, a tu consejo directivo por realizar estas actividades y Gracias. Y este es el inicio que ustedes pueden tener para el consejo que yo les puedo dar. El consejo más importante para un comité directivo es el trabajo en unidad con su consejo directivo, para empezar. Y a partir de ahí, la unidad y el fortalecimiento, que ese ambiente se respire en el ambiente a través de los socios. Así es. Ese es el fundamental. Logrando eso, el camino del colegio se irá viendo reflejado y va a transitar en el camino que ustedes quieran llevar. Pero el objetivo principal de nuestras organizaciones profesionales es llevar adecuadamente la educación continua en el ejercicio profesional. Y ya de ahí se parte rumbo a la certificación tan anhelada de manera masiva, de manera que la mayoría lo seamos, ¿verdad? Así es. Sí. Ingeniero, durante tu periodo o dentro de lo que realizaste, ¿te quedaste satisfecho con tu trabajo? Sí, cómo no. Sí, con el trabajo de todos en unidad. Así es. Como consejo directivo logramos una cohesión importante para poder lograr el objetivo principal, que era la construcción del edificio sede. Entonces eso, pues la verdad, bien. Qué Un bien. gran logro. De hecho, pues estamos en esta segunda mitad de siglo con ese gran reto de poderle dar vida a ese terreno, a esas segundas instalaciones. Sí, no, y el reconocimiento es para toda nuestra generación. Todo el equipo que participó con nosotros en el 13º Consejo Directivo y sobre todo que lo hicimos con mucha pasión. Cuando debe ser. Siempre así debe es. uno estar entregado a la pasión, a lo que le gusta, defender el gremio, defender su casa. Así es. Y sentirse muy orgulloso de lo que uno realiza. Y ¿qué cosas pendientes quedan por realizarse? Dentro de tu punto de vista ya como expresidente, para que nosotros continuemos con esa labor que has dejado o han dejado aquí los compañeros, Sí. Para que no pare aquí. Así es. Que sigamos también teniendo la punta de lanza de los colegios de ingenieros que Así es. estamos posesionados en muy buen nivel, a nivel sociedad, a nivel educativo, a nivel nacional dentro de la FEMSIC, dentro de las federaciones, Así dentro es. de los convivios, dentro de lo que estamos diciendo, como dice la ingeniero, dentro de la certificación de nuestros ingenieros. ¿Qué está quedando pendiente por realizar? Fíjate que el ser líderes como gremio no es difícil, permanecer de esa manera, pero no es imposible. Sí. El liderar como grupos, como colegios, yo siento que es una tarea diaria, es una tarea de periodo tras periodo y que no se pierda. Entonces yo creo ahorita, de lo pendiente que tenemos como equipo, como colegio de profesionistas,
es seguir siendo líderes en nuestro nivel, en el nivel de los colegios de profesionistas. Yo el otro día que tuvimos la oportunidad de participar y platicar con el presidente de la FECOP, que en aquellos años se inició también, en aquellos años de los 90s, y que también estuvimos allí como presidente de la FECOP, me dio gusto porque lo comentan ellos. A nosotros nos ven como un muy buen colegio, y eso quiere decir que es la percepción de los compañeros y que nos observan como líderes de un colegio de profesionistas. Entonces yo creo que ese es un reto de ustedes como consejo directivo, mantener el liderazgo, y el mantener el liderazgo es mantenerte en las actividades principales que le interesan a los socios, porque los colegios es de los socios los que formamos parte, todo este cuerpo colegiado, y manteniendo esa dinámica, en esa motivación de actividades, así como lo vienen haciendo hasta hoy. Yo creo que de esa manera se sigue logrando y seguimos perteneciendo a un grupo selecto de líderes, y eso es importante. Muy bien. Agradecemos esta compañía, igualmente pues estos consejos. Yo creo que usted lo acaba de decir, yo siempre les digo, el colegio somos todos. Claro. Este es un trabajo en equipo, en conjunto, y somos un colegio que tiene la dicha de tener muchísimos años de trayectoria, muchísimos años de experiencia, sí, que se siga explotando toda esa experiencia. Ahorita vemos pues con gusto que se acercan nuevas generaciones, pero yo lo veo, es algo que se está generando muy bonito, de poder conjugar esa energía y esa experiencia y poder traer nuevos proyectos, nuevos retos. Claro. Pues ahora sí que enhorabuena, muchas gracias por estar aquí cerca del Consejo Directivo. Al contrario. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si tenga algún mensaje final, ingeniero. No, pues el agradecerles a todo el Consejo Directivo que Lili preside. Muy agradecidos, Lili, gracias por esta invitación. Tocayo Juan Carlos, gracias. Invitarlos a seguir en estas actividades. El fortalecimiento de los gremios no es sencillo, pero es fácil cuando se hace con buena voluntad. Un saludo a todos, nuestro agradecimiento, y aquí estamos siempre a sus apreciables órdenes. Gracias. Con esto finalizamos la transmisión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que nos sigan sintonizando en nuestras siguientes transmisiones. Tenemos todavía un largo camino por recorrer, mucha historia que escuchar, y con esto cerramos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.